Los factores centrales en este tipo de patrón. Primero, que ha habido una declinación progresiva de la lactancia materna exclusiva, por muchos factores, el tema de la organización, la incorporación de la mujer al trabajo, pero también la invasión de prácticamente de todas las transnacionales relacionadas con la alimentación infantil en cuanto a cambios y la propuesta de leches artificiales o leches que no son la lactancia exclusiva, que ha afectado este elemento. Segundo, es la pobre alimentación infantil y en la niñez temprana. Ocurre, ya veremos cuáles son los factores asociados a este tema, pero prácticamente uno de los elementos que se ha visto también de una manera alarmante en los últimos decenios es la reducción significativa de alimentos naturales. O sea, lo que es verdura, frutas, semillas y leguminosas, pero también algunos alimentos cárnicos, mariscos, que ha habido una reducción importante en el consumo, sobre todo de la población más de menos recursos. Y esto viene asociado con el aumento del consumo de alimentos no saludables, sobre todo alimentos que son procesados y que veremos que constituye la determinante más crítica y sobre la cual se pretende intervenir en todas las regiones. Yo voy a mencionar, y no me voy a extender mucho, sobre un tema que también queremos compartir con ustedes, que es cómo ocurre esto a lo largo del curso de la vida. Ustedes saben que, bueno, que lo que era la hipótesis de Barker, que ha devenido en teoría, planteaba que etapas muy tempranas del desarrollo eran marcadores fundamentales sobre enfermedades crónicas en el adulto. Esa atención eminentemente se concentró en algunas enfermedades crónicas y sobre todo en el periodo fetal, donde se ha visto que la capacidad adaptativa que muchas mujeres, sobre todo, y cuando hablo de mujeres sobre todo que viven en condiciones de pobreza, le imprimían al feto una serie de capacidades de sobrevivencia con cambios metabólicos que tenían una expresión, no con cambios de la secuencia de los ácidos nucleicos, sino precisamente con un enfoque de epigenética. Esto realmente fue una revolución, porque estuvo basado en los estudios del principio del siglo XX en cuanto a mortalidades por enfermedades cardiovasculares, asociación hipertensión, con el bajo peso al nacer. Pero lo más importante es que eso ya no solo se concentra en etapas fetales, sino tiene mucho que ver con lo que le llaman periodos críticos del desarrollo. Y esos periodos críticos del desarrollo no solo son en la etapa, como digo, prenatal, sino que se expresan a lo largo de la vida prácticamente hasta la adolescencia. Y el otro aspecto que es de suma importancia, que no solo está asociado a enfermedades, sino en gran medida la adecuación y el estado nutricional óptimo y ambiental que puede tener el feto, y en esos periodos de plasticidad, justamente tienen mucho que ver con atributos favorables a la salud. O sea, esto es un tema que hace que prácticamente estas etapas son de altísima prioridad para la salud pública. No voy a entrar en esto, pero queríamos destacar etapas fundamentales. La primera, los periodos críticos en la prevención, es el periodo, siempre es parte de la concepción, o sea, la vida fetal, concepción, nacimiento, pero diríamos que también lo pregestacional es fundamental. De ahí que en gran medida estas intervenciones tienen que estar enfocadas sobre todo a la mujer, sobre todo a la adolescencia y mujeres en edad fértil, para poder garantizar todas las condiciones de un potencial crecimiento y desarrollo que esté conjugado con todo el genoma, con toda la programación genética que trae cada persona. El segundo periodo, bueno, pues fetal, los 2 primeros años de vida, y después hablaríamos de la niñez y adolescencia. En el periodo fetal, muy brevemente, los factores que más están asociados a la calidad nutricional y al tema de las enfermedades crónicas posteriores, uno tiene que ver mucho con la desnutrición y la historia nutricional de la madre. La baja talla es uno de los limitantes fundamentales para un crecimiento fetal adecuado. El otro elemento es, aunque haya tenido antecedentes adecuados de nutrición, la desnutrición durante el periodo de gestación. La obesidad en la gestante es también un factor crítico, al igual que la diabetes tipo 2, el estrés, la violencia, adicciones. Algunos contaminantes conocen el bisfenol A y toda una serie de elementos que pueden alterar y modificar
epigenéticamente el feto, y por último la disfunción placentaria, que es también otro de los factores críticos. En el periodo de los primeros 2 años de vida, los determinantes más críticos de lo que correspondería al crecimiento y desarrollo y las repercusiones que va a tener en el futuro, está en primer lugar, como mencionábamos, la reducción extraordinaria que ha habido en muchos países de lactancia exclusiva. El tema de una inadecuada alimentación complementaria, el pobre cuidado infantil, o sea, todos estos factores que generan una desnutrición temprana pueden estar asociados y están reflejados posteriormente en la vida posterior. Y un elemento en el que los estudios de cohort que ha hecho César Víctora y el grupo, que ha mostrado que la ganancia de peso excesiva, sobre todo entre 4 y 6 años, pero también en el niño menor, sobre todo en aquellos desnutridos, puede constituir un factor de depósito excesivo de grasa, sobre todo después de los 4 años, que también es un fenómeno asociado al tema de la obesidad con antecedentes de desnutrición. Pero lo que nos queremos concentrar aquí fundamentalmente va a ser qué factores están asociados en la niñez y en la adolescencia, y sobre todo aquí están los 2 grandes componentes del balance. Uno, el tema de la alimentación y la pobre actividad física. Ahora bien, tenemos por un lado en la alimentación inadecuada, como mencionábamos, que ha habido, uno, una reducción en el consumo de alimentos naturales. La dieta tradicional de muchos de los países ha venido prácticamente deteriorándose por muchos factores externos y ha habido cambios bruscos en ese sentido. Pero por otro lado, la reducción de estos alimentos naturales, por supuesto, está asociada complementariamente a la aparición de un gran número de alimentos que son ultraprocesados y que, por supuesto, tienen una connotación, y vamos a ver, metabólica sobre eso. Ahora bien, estos factores no solo dependen de elementos educativos ni de elementos de información, tienen mucho que ver con otros factores que creo que debemos compartirlo y tenerlos en mente. Primero, los cambios en los patrones de producción agrícola. El fenómeno de la industria alimentaria que ha crecido de una manera abrumadora en los últimos 50 años, la influencia de los tratados de libre comercio, sobre todo en la disponibilidad de acceso a alimentos en los países, y el otro elemento que sería la publicidad. Brevemente vamos a tratar de esbozar estos elementos para tenerlos en cuenta. Con respecto el porqué de la reducción de estos alimentos naturales, tenemos en primer lugar los patrones de producción a gran escala que arruinan al productor pequeño y a la agricultura tradicional. Ustedes saben que justamente por el fenómeno de la industrialización y la tecnología de los alimentos, ha habido 2 grandes megacultivos, sobre todo en países desarrollados. Uno es el del maíz, como fuente del azúcar, del sirope de maíz rico en fructosa, que eso es un tema, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los elementos más importantes en la dieta para la industria. Y el segundo elemento, el de la soya, tanto para la cría de ganado y eso ha arruinado prácticamente un gran nivel, o sea, muchas áreas de cultivo en función de estos megacultivos. Otro elemento crítico ha sido que ha cambiado los patrones de la agricultura, estableciéndose lo que le llaman la agricultura por contrato, que genera modelos empresariales discriminatorios, donde el que sufre, el que es víctima de ese tipo de enfoque es precisamente el agricultor pequeño. Por otro lado, la producción agrícola está basada más en el comercio que en las necesidades y la demanda nutricional de las poblaciones. No hay una planificación en función de las realidades y necesidades alimentarias. El otro elemento es que si privilegia la agricultura, sobre todo orientada a satisfacer a la gran industria, y esto ha hecho que gran parte de la producción agrícola de muchos países en desarrollo se asocien a lo que es el sistema de abastecimiento mundial, descuidando las realidades contextuales de cada país. Y por último, que la apertura de estos mercados ha favorecido mucho la inversión extranjera. Y hay veces que quedamos ilusiones porque pensamos que la facilitación que puede brindar los tratados de libre comercio va a aumentar lo que es el PBI de los países. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que estamos justamente muchas veces embarcando nuestro porvenir en función de exportaciones
de materiales y de alimentos que son naturales, altamente costosos, por otros que son altos en densidad energética y sobre todo con una cantidad de elementos tóxicos que veremos. Esta globalización de las cadenas alimentarias, que es otro fenómeno que tiene que ver como determinante, tiene mucho que ver con lo que decía, exportación de los alimentos naturales, el caso particular de Perú, el tema del espárrago. Perú en este momento es uno de los países de mayor producción de espárragos en el mundo. Prácticamente por la obtención de un buen precio lo están exportando a muchos países y a cambio de ello, a través del Tratado de Libre Comercio, lo que está ocurriendo es la inundación de los mercados de alimentos a expensas de toda una serie de productos manufacturados, golosinas, que están modificando de una manera enorme lo que es el patrón alimentario. El otro elemento es que el cambio de los sistemas de precios que hace mucho más accesible el consumo de estos alimentos no nutritivos, estos alimentos altamente procesados, y eso ha hecho que reduce de manera importante el consumo de los alimentos naturales. Yo creo que eso no merece más comentarios. Ustedes saben que actualmente, por ejemplo, en países en desarrollo hay veces que es mucho más barato comprar una gaseosa o una golosina que comprar una fruta que es propia de este país. Eso ocurre en Santo Domingo. Hicimos una revisión donde ve el precio, digamos, de frutas tropicales, como puede ser el mango o el mamey, prácticamente ha excedido notablemente lo que fue el precio en la década del 50, mientras que lo de estos productos manufacturados prácticamente se ha reducido notablemente. Y el otro tema es que es la expansión de los supermercados, el cambio que ha habido desde los centros de venta de alimentos, la típica bodeguita, los almacenes, han pasado a supermercados que han modificado mucho la cultura culinaria y la cultura alimentaria de los países. Esto que queríamos señalar lo traemos acá porque creo que hay veces que solo nos enfocamos al tema del alimento no saludable y no tomamos en cuenta la importancia y el peso tan grande que tiene la promoción y el regresar y el estimular como política nacional el tema de la producción agrícola ordenada y bien planificada. Traigo esta pregunta aquí también porque muchas veces nosotros somos ingenuos y pensamos que la educación nutricional es suficiente para promover hábitos individuales. Esto es un estudio de Kelly Brownell de la Universidad de Yale, en el que se ve cuál fue el cambio en los patrones de consumo de raciones de frutas y vegetales ocurrido en los Estados Unidos entre la década del 90 hasta el 2005. Con un programa educativo promoviendo la información de que las ventajas de la fruta y los vegetales, qué impacto tuvo. Ahí lo tienen, prácticamente no tuvo impacto en cambios de consumo. Esto fue en una población adulta. Cuando se hizo el análisis en los niños, vimos que prácticamente tampoco, solo la educación no es suficiente para promover cambios en estos patrones. Y esto es una hoja de una revista, de un magazine en Perú, de Somos, donde justamente algunos de los nutricionistas que trabajan vinculados a las empresas trataba de decir, y han insistido mucho, que lo que hay que hacer es educar y ofrecer otras opciones, cosa que es muy discutible, porque no solo la información es capaz de generar cambios de conducta y de comportamiento. Eso es un tema que yo creo que bien vale la pena tomarlo en cuenta. O sea que la educación nutricional per se es importante, pero dista mucho de ser suficiente cuando no se dispone de las condiciones ambientales para que esas prácticas que estamos tratando de inducir a través de conocimiento sean factibles. El otro tema